Todo el mundo conoce las regiones italianas de la Lombardía y la Toscana, ¿verdad? El cine y la romantización de Italia se han encargado de que todos tengamos una imagen mental de estas maravillosas regiones italianas. Todos tenemos en la cabeza imágenes tan bonitas como esos paisajes con colinas, pueblos con encanto, ciudades con mucha historia y un montón de castillos medievales. Qué bonito, ¿verdad? Pues bien, ¿y si te dijera que ninguna de las fotos que has visto son de la Toscana o de la Lombardía? Sí, tal y como oyes. Estas fotos que te estoy enseñando son de una región española que visité hace una semana. Una región igual de fascinante que las italianas, pero muchísimo menos conocida a nivel internacional. Hoy te quiero hablar de Castilla y León, la región más grande de España, una región que supera en tamaño a Países Bajos y a Dinamarca juntos y que tú, como estudiante de español, deberías conocer. Muy buenas, estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Como siempre te digo, antes de empezar, recuerda descargar la transcripción más glosario que te preparo para cada uno de los episodios de este podcast para así aprender el doble con este contenido. Y también tómate un segundito de nada para darle al botón de seguir del podcast de la plataforma en la que me estés escuchando o al botón de suscribirse si me estás viendo desde YouTube. Y déjame también 5 estrellitas por favor de valoración, que es la mejor forma que tienes de apoyar mi trabajo. Si escuchas con frecuencia este podcast y te está ayudando, este gesto tan pequeñito significa un montón para mí. Y ahora sí que sí, empezamos. Estudiante, como digo, hace una semana hice un road trip, un viaje en coche, vamos, por esta maravillosa región, Castilla y León. Como ya te he dicho, es una región gigantesca, así que en una semana pues no pude verlo todo, claro. Pero sí que visité varias de sus provincias. Mira, te voy a poner un mapita por aquí o en la descripción del episodio, si me estás escuchando desde podcast, para que veas cuál fue la ruta que hice por si quieres hacerla tú también en algún momento. Salí de Málaga con destino a Segovia, un trecho bastante grande. De Segovia fui a Burgos. De Burgos, en un par de horas en coche, me metí en León. Y después bajé hasta Zamora para llegar a la última etapa del viaje, que fue Salamanca. Y para mí, que tengo mucho interés en la historia de mi país, pues este viaje me ha inspirado un montón. No te imaginas de verdad la de cosas que he aprendido. Pero antes de llevarte conmigo de viaje por esta región, quiero explicarte por qué he hecho al principio la comparación de esta región con las regiones italianas de la Toscana y la Lombardía. Verá, una de las razones por las que estas regiones italianas son tan famosas es su impresionante patrimonio cultural e histórico. De hecho, la Toscana y la Lombardía son el rincón del mundo, la zona del mundo con más bienes culturales de la UNESCO. Cada una de ellas, cada región, tiene 8 bienes patrimonio de la humanidad. Una locura. Y algunos de estos bienes son tan famosos internacionalmente como el centro de Florencia, Pisa, el Val d'Orcia, que son esas praderas con colinas que se nos vienen a la cabeza siempre cuando pensamos en Italia, ¿no? O la iglesia donde está la última cena de Leonardo da Vinci. Por desgracia, yo solo he visitado la ciudad de Milán, a ver cuándo puedo ver el resto de cosas que me harían muchísima ilusión. Pero ¿sabes qué, estudiante? Que Castilla y León me recuerda muchísimo a todos esos sitios y no se queda atrás en patrimonio. De hecho, esta región cuenta con 9 bienes patrimonio de la humanidad. Es más, esta región española puede presumir de ser la que tiene la mayor concentración de bienes de todo el mundo. Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y aquí hago un paréntesis también muy patriótico para decir que mi región, que Andalucía, tiene 8, es decir, igual que la Toscana o la Lombardía. Pero aún así, Castilla y León no gana a las demás regiones. ¿Y por qué tiene esta región tanta riqueza cultural? Pues bien, como he dicho, Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de toda España. De hecho, para ir de una ciudad a otra de las que te he enseñado, se tardaba una media de 2 horas en coche. Así que al final de esta semana he acabado reventado de tanto conducir. Estudiante, la verdad es que cansa conducir tanto. Aunque tengo que decir que conducir por esta región era una gozada, porque los paisajes eran alucinante y además los campos estaban salpicados de castillos y pueblos medievales súper bonitos.
Por ejemplo, uno de los pueblos que visité fue Pedraza, en la provincia de Segovia, que era una villa medieval amurallada, espectacular. Y visitarlo fue como hacer pues, un viaje en el tiempo, ¿no? O también Covarrubias, que es otro pueblo medieval de la provincia de Burgos, que me enamoró con sus casas de madera y piedra. Y aunque me habría encantado visitar más pueblitos, a veces me gusta más visitar pueblos que ciudades, lo cierto es que durante mi viaje pues me centré más en las capitales de provincia porque, bueno, está mejor comunicada simplemente y en ellas se encuentran los principales monumentos, ¿no?, que hay que ver en la región. Por eso quiero volver a hacer este recorrido contigo y contarte lo más impresionante de cada uno de los lugares que visité. ¿Qué te parece el plan, estudiante? ¿Me acompaña? Pero antes de continuar, te quiero decir algo. Imagino que cuando vienes a España de visita a hacer turismo, te gusta practicar el idioma, ¿no? Por fin tienes esa oportunidad que tanto buscas de hablar español, una oportunidad que no tienes en tu país. Pero sé que hablar español en el país no siempre es fácil. A veces nos da vergüenza o no sabemos cómo hacer para decir más de 2 frases básicas con un camarero en un restaurante o en el hotel. Por eso, para darte muchas más ideas sobre cómo practicar el idioma cuando viajes a España o a otro país hispano, he creado una guía gratuita llamada Cómo practicar tu español viajando. Fácil, claro, donde te cuento qué es lo que hago yo cuando viajo para hablar el idioma del lugar. Si lo hablo, claro. Puedes descargar esta guía en la nota de este episodio y también por aquí. Y si eres un enamorado de España y te encanta conocer cosas nuevas sobre el país, sobre los acentos, etc., con mi curso Descubre España en Español podrás hacer un viaje virtual desde tu sofá por todas y cada una de las regiones de mi país. Es un curso que a mí me habría encantado hacer como estudiante de otros idiomas. Te dejo también el enlace para escribirte en las notas del episodio. Y ahora vamos con la primera parada de mi viaje. Este viaje en coche lo empecé en la preciosa ciudad de Segovia. Segovia es una ciudad que está a tiro de piedra de Madrid. Está a tiro de piedra, es decir, está súper cerca. De hecho, en tren se tarda poco más de 1 hora y además de camino vas a disfrutar de un paisaje espectacular, ya que entre Madrid y Segovia se levanta una barrera natural que es la Sierra de Guadarrama, que además yo cuando fui estas últimas semanas pues estaba nevada, así que parecía todo una postal. Segovia, como casi todas las ciudades de Castilla y León, es una ciudad medieval en la que te vas a sentir como si estuvieras en un episodio de la serie Juego de Tronos, ¿no?, de Game of Thrones. Simplemente pasear por esta ciudad ya es algo mágico, pero además esta ciudad es conocida internacionalmente por 2 monumentos. El primero es el Acueducto Romano, un monumento imponente. Los acueductos son construcciones gigantescas que transportan el agua de un sitio a otro. Pues bien, este acueducto es de la época del Imperio Romano. De hecho, data del siglo II después de Cristo. Data del siglo II, es decir, se construyó, data del siglo II después de Cristo. Recorre más de 17 kilómetros, así que imagínate, y en su punto más elevado llega a medir 28 metros. Es como si estuvieras delante de un edificio de 8 pisos, pero con 2000 años. Pues bien, estudiante, este acueducto está intacto, está perfecto y estuvo funcionando de hecho hasta el siglo pasado, hasta el 1900 y pico, y se dejó de utilizar simplemente porque hoy en día hay pues nueva tecnología, pero podría continuar haciéndolo después de casi 2000 años. ¿No es alucinante? ¿Crees que los edificios que se construyen hoy en día van a durar tanto tiempo? Porque yo personalmente tengo mis dudas, ¿eh? Todo se rompe antes. Y de hecho, estudiantes, aunque todavía se conservan acueductos por todo lo que fue el Imperio Romano, desde Portugal hasta Turquía y llegando hasta Reino Unido, el acueducto de Segovia está considerado el mejor conservado del mundo. Por eso es uno de los 9 bienes considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en esta región. Pero aunque todo el mundo conoce Segovia por su acueducto, y es normal, es que es algo impresionante, de verdad, hay un monumento diferente que no tiene nada que envidiarle. Un monumento que sin saberlo tú has visto 1,5 millones de veces. Mira, ¿tienes en mente el famoso castillo Disney, como decimos en español, el castillo Disney? Ese que sale siempre en la intro de cualquier película, o el castillo de Blancanieves, ¿no?, que fue la primera película de Disney. Pues, ¿cómo te queda? ¿Cómo te queda? Es decir, ¿qué me dices si te digo que Walt Disney se inspiró en un monumento de Segovia para crearlo, en el monumento del que te voy a hablar? Este monumento es el espectacular
Alcázar de Segovia, uno de los castillos más famosos y visitados del mundo, que se construyó en el siglo XII y que durante más de 5 siglos fue una de las residencias de los reyes de Castilla. El castillo está encaramado, es decir, está encima, está colgando de un peñasco, un montículo rocoso enorme. De esta forma era imposible asediarlo, conquistarlo. Por dentro es súper chulo e interesante, yo recomiendo mucho entrar, pero para mí lo más impresionante fue bajar hasta el río que hay justo a sus pies y ver esa imponente imagen que cautivó al famoso Walt Disney. Realmente te sientes como si estuvieras en un cuento de hadas. Por eso, este monumento también está considerado Patrimonio de la Humanidad. Y de Segovia, que me encantó, nos fuimos hasta Burgos, el norte de la comunidad. Y digo fuimos en esta ocasión porque en realidad no fui solo, lógicamente, fui con mi chico en esta ocasión. Burgos es la segunda ciudad más grande de Castilla y León. Y nada más poner un pie allí, ves que es muy diferente a Segovia. Burgos es una ciudad más señorial, más elegante. Y sin duda, el principal atractivo no es otro que la famosísima Catedral de Burgos, uno de los mejores ejemplos del gótico en España, que comenzó a construirse en 1221. Como ves, todos los monumentos tienen mucha historia en esta región. La catedral es inmensa, es muy grande, y la verdad es que para mí es posiblemente el templo cristiano más espectacular que he visto en todos los lugares en los que he visitado, dentro y fuera de España. Merece mucho la pena visitarla, también por dentro, por supuesto, independientemente de si eres creyente o no. Yo, por ejemplo, pues no soy creyente, pero aprecio mucho el arte y me gusta. Por ello, también es uno de los bienes considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que tiene esta región. Y hablando de esto, a modo de curiosidad, la guía turística nos dijo en el free tour que hicimos que en 1994, es decir, hace 30 años aproximadamente, la catedral se encontraba en tan mal estado que la organización de la UNESCO amenazó a la ciudad con quitarle este reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad si no se hacía algo, la restauraba y la mantenía. Ante eso, pues se invirtió un montón de dinero en restaurarla y afortunadamente hoy en día podemos disfrutarla en su máximo esplendor, gracias a Dios. Pero ¿sabes qué? Que hay otra cosa en Burgos que me fascinó todavía más, un museo. Pero un museo muy particular, no es el típico museo de arte, se llama el Museo de la Evolución Humana. Y aunque puede que nunca hayas oído mencionar este museo, es uno de los museos más importantes del mundo en algunos sentidos. ¿Sabes por qué? Pues porque está dedicado a un yacimiento arqueológico que se encuentra en la provincia de Burgos o la provincia burgalesa también. Te hablo del yacimiento de Atapuerca, el yacimiento de Atapuerca, donde se encuentran los restos fósiles y las herramientas de humanos más antiguos de toda Europa. Unos restos con más de 1,4 millones de años, de ayer, estudiantes. De hecho, es el único lugar del mundo donde se han encontrado restos de hasta 5 especies diferentes de humanos, como el Homo antecessor o el Heidelbergensis, si lo estoy pronunciando bien. Y todos estos restos pues, han permitido estudiar literalmente la evolución del ser humano. Y a eso está dedicado este museo, donde de verdad aprendí muchísimo y vi algunos restos de humanos prehistóricos alucinantes. Si te interesa leer más sobre este yacimiento arqueológico de Atapuerca, que también es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la transcripción te voy a dejar un artículo que le dedicó la revista National Geographic, que es súper interesante, ¿vale? Por cierto, estudiante, está saliendo un montón de vocabulario, así que recuerda descargar la transcripción más glosario, que así vas a comprenderlo todo mucho mejor, tendrás imágenes también y podrás asimilar mejor todo lo que estoy diciendo con este contenido. Y bueno, de Burgos, estudiante, me dirigí hasta otra ciudad histórica, la ciudad de León. Probablemente el monumento más conocido de León sea su catedral, que te recordará mucho a otras catedrales famosas francesas como Notre-Dame de París, porque está construida en un estilo gótico francés. La verdad es que es una catedral preciosa, especialmente por dentro, porque tiene muchísimas vidrieras y el juego de luces es muy bonito. Pero esta vez no te voy a hablar sobre otra catedral. Vamos a variar un poquito, porque hay otros aspectos de esta ciudad que me parecen todavía más interesantes. Para empezar, esta ciudad fue capital del Reino de León, un reino medieval que ya existía antes de que España fuera el país que conocemos hoy en día. El Reino de León, que duró desde el año 930 al
1230, fue un reino que ocupó gran parte de lo que hoy en día es España. Si estás viendo el episodio en YouTube, vas a poder ver el mapa que te estoy dejando, y si no, pues te dejo ese mapa en la transcripción del episodio, ¿vale? Para que veas todo el espacio que ocupaba. El Reino de León incluía las actuales regiones de Galicia, norte de Portugal incluso, Asturias, Cantabria, parte de la actual Castilla y León e incluso parte de Extremadura. Vamos, más grande que algunos países, sobre todo nórdicos europeos. Por eso, la capital del reino, la capital de León, pues fue muy importante históricamente. Y sabes que en este lugar, en esta capital, pasó un acontecimiento, un evento súper importante para Europa. Mira, en 1188 llegó al trono del Reino de León, es decir, se convirtió en rey, llegó al trono, Alfonso IX. Alfonso IX. Que por cierto, la historia de España está llena de Alfonsos. Alfonsos por todas partes. Yo creo que es el nombre de rey que más se repite, de verdad. Pues bien, este rey, Alfonso IX, al llegar al poder, decidió que en lugar de decidir todo él, o como mucho en colaboración con la iglesia, el pueblo, es decir, los ciudadanos del reino, los ciudadanos de a pie, también tenían derecho a opinar y participar en las decisiones del gobierno. Decisiones que claramente les afectaban a ellos también. ¿Te suena esto, estudiante? Así es como funcionan la mayoría de las democracias y parlamentos actuales, ¿verdad? Pues esto pasó en plena Edad Media, en 1188, en una época en la que aquí en Europa el pueblo ni pinchaba ni cortaba, ni pinchaba ni cortaba, es decir, no podía hacer nada en política, no tenía ningún poder. Por eso, la UNESCO declaró estas Cortes de León del rey Alfonso IX como la primera prueba de sistema parlamentario en Europa. Guau, ¿no? ¿Cómo te quedas? Interesante, ¿verdad? Pero aparte de esta curiosidad histórica y de su preciosa catedral, hay otro monumento muy particular en León, la apodada, la llamada Capilla Sixtina del arte románico. Te hablo del Panteón de Reyes de San Isidro. En este panteón están enterrados la mayoría de los reyes de este antiguo reino medieval de León. Y lo curioso es que sus paredes y techos están plagados, están llenos de pinturas perfectamente conservadas y que tienen más de 1000 años con todos sus colores. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que esto existía. Soy sincero, lo descubrí gracias a nuestro guía turístico y tristemente pues no pude visitarla por dentro porque los horarios pues no me convenían y me trastocaban mucho nuestro itinerario de viaje. Pero me quedé con las ganas de ver esta joya del arte románico, así que tengo una excusa para volver a León. Y ahora puede que te estés preguntando, Antonio, ¿qué es eso del arte románico que has mencionado en varias ocasiones? Bueno, si no te suena, estudiante, esto del arte románico, es normal. Es mucho más probable que te suenen estilos artísticos como el gótico, el renacimiento o el barroco, ¿no? Pero es que hablar de Castilla y León es hablar de románico 100%. Como es una región que tuvo mucha relevancia durante la Edad Media, incluso Edad Media temprana, el románico es sin duda el estilo artístico que más vais a ver en las ciudades y en los pueblecitos. El románico fue un estilo artístico medieval, como digo, que tuvo mucho éxito en la Europa cristiana, es decir, España, Francia, Italia, Alemania o Inglaterra, entre los siglos XI y los siglos XIII, ¿vale? Y probablemente la imagen más reconocible son los numerosos monasterios medievales europeos, ese típico monasterio con su claustro, ¿no? Con los arcos, o esas iglesias de la orden de los templarios, de muros de piedra muy gruesos y no muy altas, más bien bajitas. Pues bien, ¿sabes cuál es la ciudad con más monumentos románicos de toda Europa? Pues la próxima etapa de mi viaje, por supuesto, la ciudad de Zamora, la ciudad que visité a continuación de León. Zamora es una ciudad pequeña que está repleta de edificios de este estilo. La verdad es que no era un sitio que teníamos pensado visitar en un primer momento, pero todos los guías turísticos la recomendaban, mis padres también habían ido hace años y les había encantado, así que bueno, como pillaba de camino, es decir, estaba en nuestro camino al próximo destino, pues pasamos por allí con el cochecito. Y la verdad es que no me arrepiento lo más mínimo, porque además llegamos allí al atardecer y fue precioso pasear por la noche por esa ciudad tan medieval, ¿no? Rodeada de murallas, con todos los edificios de piedra. Era un escenario perfecto del libro Los Pilares de la Tierra, ¿no? Del famoso bestseller de Ken Follett.
Y bueno, como digo, la principal curiosidad de esta ciudad es la cantidad de iglesias románicas que hay. Están por todos lados, estudiantes, y algo muy particular es que en casi todos los campanarios son la parte de la torre de la iglesia donde está la campana, hay nido de cigüeñas. La cigüeña es ese pájaro grande de plumas blancas y negras y patas muy largas y rosas que solemos decir que trae a los bebés en su pico, ¿no? Pues mira, creo que no hay ni un campanario en toda esa región, en Castilla y León, en el que no haya una cigüeña, en el que no haya decidido hacer ella allí un nido, ni uno. Y además está prohibidísimo quitar esos nidos porque las cigüeñas son una especie animal muy protegida en España y, si no me equivoco, creo que en toda Europa. E incluso quitar un nido puede suponer una multa de hasta 200.000 euros. Estudiantes en los casos más graves. Así que bueno, esos nidos son intocables y han pasado a formar parte del paisaje. A mí me parece súper curioso, ¿no? Verlas allí en mitad de la ciudad. Y finalmente, pues llegué, y ahora llegas tú también conmigo, te llevo a la última parada de mi viaje, que era una de las ciudades que tenía más ganas de visitar, la verdad. Es Salamanca. Probablemente Salamanca es la ciudad más conocida de todas, especialmente a nivel internacional. Y es muy lógico, porque es uno de los destinos favoritos para los estudiantes internacionales que quieren venir a hacer su programa Erasmus, ese programa de estudio intraeuropeo, o simplemente hacer una carrera universitaria en España desde muchísimas partes del mundo. Y esto no es casualidad. Porque en esta ciudad, en el año 1218, se fundó la primera universidad del país, de toda España. Una universidad que no ha dejado de funcionar desde que se creó. Y eso la convierte en la universidad operativa más antigua del mundo hispánico y en la cuarta universidad más antigua del continente europeo. Solo después de Bolonia, en Italia, Oxford en Inglaterra y la Sorbona de París. Y bueno, de la Universidad de Salamanca se podría hacer un episodio entero dedicado a ella, pero para resumir, contratamos un tour guiado por dentro de la universidad y fue interesantísimo estar allí dentro y ver las salas donde han estudiado personajes, no sé, tan importantes para la historia de España como Antonio de Nebrija, que fue un humanista que creó la primera gramática de la lengua española, Eva, ¿vale? Y lo hizo en 1492. Gracias a ese hombre tú estás estudiando el español que estás estudiando hoy en día. También Francisco de Vitoria, que fue contemporáneo de esa época y que está considerado el padre de los derechos humanos, tal y como los conocemos hoy en día, ¿no? Y es que cuando los españoles y portugueses llegaron a América en el siglo XV y comenzaron la colonización del continente, Francisco de Vitoria defendió que a los indígenas americanos había que tratarlos no como esclavos, sino como a cualquier otro ciudadano y criticó fuertemente los abusos que se estaban cometiendo. Por eso, en la sede de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas de Ginebra, en Suiza, hay una sala dedicada a este hombre, a Francisco de Vitoria. Pero en la Universidad de Salamanca también estudió, por ejemplo, Adolfo Suárez, que fue el primer presidente de la democracia española después de la dictadura franquista. Y para hablar también un poquito de mujeres, que parece que siempre están en un segundo plano en la historia, ¿no? En esta universidad, en el año 1508, parece que enseñó latín la que puede que sea la primera mujer catedrática y profesora de universidad de Europa. Se llamaba Luisa de Medrano, aunque, para ser totalmente riguroso, no está del todo claro que llegara realmente a trabajar en la universidad. Hay documentos que parecen indicar que sí, pero al mismo tiempo parece improbable porque en ese momento de la historia pues era prácticamente imposible que una mujer llegara a estudiar en la universidad y mucho menos a ser profesora. Aún así, esta mujer sí que existió y es muy probable que de una u otra forma estuviera vinculada con la universidad. Y por último, como puedes imaginar, una ciudad tan conectada con el mundo académico e intelectual ha sido el escenario o la inspiración de algunos de los libros más importantes de la literatura en español. Y hay dos libros concretamente de los que te quiero hablar hoy. Dos libros que todos los niños españoles hemos tenido que leer y que estudiar en el colegio. De hecho, yo los tengo que tener por ahí. No sé exactamente, creo que son esos negros que hay ahí, no sé si los podéis ver. Total, están ahí, ¿vale? Y estos dos libros se inspiran en un lugar específico de esta preciosa ciudad, que por cierto, aunque no lo he dicho, también es patrimonio de la humanidad. Pues bien, primero vamos a visitar
un tranquilo huerto que hay justo detrás de la Catedral de Salamanca. Un huerto es ese terreno donde sembramos las verduras y las frutas, quizás dentro de una casa, en una zona rural o en una parte exterior de la ciudad. Ese huerto es el famoso huerto de Calixto y Melibea, que es la pareja protagonista de la famosísima tragicomedia La Celestina, una obra que se publicó en 1500 estudiantes, así que yo no te recomiendo que la leas porque te vas a encontrar un español muy antiguo y muy poco comprensible, incluso para los nativos, ¿no? Este libro cuenta la historia del joven Calixto que está enamorado de la bella Melibea y como Melibea no le hace ni caso, pues entonces Calixto busca la ayuda de una vieja bruja llamada Celestina, que es el título del libro, para que ella le ayude a seducir a Melibea. Como digo, es una tragicomedia, así que no te hago spoiler, o para usar una expresión más española, no te destripo nada, pero sí que te adelanto que la historia no tiene un final muy feliz. Y bueno, estuve paseando por ese huerto de Calixto y Melibea, y para mí, como profe de español, pues fue muy guay, ¿no? Pero hay otro rincón de la ciudad que inspiró otro de los libros españoles que también tengo por aquí, más importante. Aunque bueno, en realidad no es un rincón, en este caso es un río. Se trata del río que cruza la ciudad de Salamanca, que se llama el río Tormes, ¿vale? Y es en los alrededores de este río donde se desarrolla la historia del segundo libro, que es El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, que parece que se publicó en el año 1554 y que habla de la miserable infancia de un niño, Lázaro de Tormes, como el río, y entre las muchas cosas que Lázaro tiene que hacer para sobrevivir, pues una es ayudar a un viejo ciego haciéndole de lazarillo. Hacer de lazarillo significa hacer de guía, de acompañante, ¿no? Como hacen los perros lazarillos o perros guías para las personas invidentes. Y como buen friki de la literatura que soy, profe de español, pues por supuesto me hice esta foto con la estatua dedicada a este libro que hay en la orilla del río Tormes, con estos dos personajes, ¿no? Sobre estos libros podríamos hablar mucho más, estudiante, pero la verdad es que no sé si te interesa o si va a ser muy aburrido para ti, no lo sé. Así que, por favor, escríbeme en comentarios o en la cajita de preguntas del podcast si te gustaría que hablara de estos libros que son parte de la cultura española. De hecho, todavía hoy usamos expresiones que vienen de estos libros. Y bueno, en Salamanca pues terminó mi viaje estudiante. Ya de ahí pues tuve que conducir muchas horas, otra vez entre 6 y 7 horas, hasta llegar a Málaga, porque es que España es muy grande. Cada vez que salgo me doy cuenta, ¿vale? Hay muchísimas otras cosas que podría contarte sobre este viaje y esta región. Por ejemplo, algo muy interesante es que a pesar de que Castilla y León sea la comunidad más grande de todo el país, también es una de las más despobladas, no de España, sino de toda Europa. Y este es un fenómeno que está muy de actualidad, del que se habla mucho a nivel político y que resulta un gran problema para todas esas personas de la región, especialmente las que viven en los pueblecitos que pues cada vez tienen a menos gente viviendo allí, ¿no? Me gustaría hacer un episodio sobre este tema porque fue una de las cosas que más me impactó, más me chocó y que creo que podría ser muy interesante para ti también. Así que si quieres que haga este episodio, pues dímelo. Y eso es todo, estudiante. Ha sido un viaje largo, lo sé, como ves. Yo lo hice en 7 días más o menos, pero tú solo lo has hecho en unos minutos, en media horita. Has recorrido muchísimos kilómetros. Espero que te haya gustado y te hayan entrado ganas de visitar esta maravillosa región. De hecho, cuéntame en los comentarios si ya has visitado algunos de estos lugares. No te olvides de descargar la transcripción a glosario, que ha salido un montón de vocabulario interesante. Y también dale a me gusta y valora el podcast con 5 estrellitas y dale a seguir, al botón de seguir para apoyar mi trabajo y que más gente lo descubra. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.